irse para el cielo que dividir una iglesia con una profecía falsa. No anhele hacer alarde que es profeta, porque algunos profetizan de su corazón, o porque quieren que otros oigan que profetizan. Eso es un espíritu del diablo que lo quiere tentar. Si Dios en la iglesia no lo quiere usar en la profecía, no hable una palabra. Los profetas del Antiguo Testamento decían: no hablo nada, si no me lo habla Jehová. Cuando empezaban a hablar decían: así dice Jehová, el Señor. Quiere decir que ellos no hablaban de parte de ellos, sino de parte de Dios. Estaban bien seguros que el oráculo venía de parte de arriba, del cielo. El que tiene el don de profecía, lea el capítulo 14 de Primera de Corintios muchas veces, grábelo en su corazón. Cuando usted sienta que viene el impulso de la profecía sobre usted, medite primero y ore: Señor, ¿eres tú? Muéstrame si eres tú, confírmame si eres tú. Pruebe ese espíritu, porque cuando usted hable los demás lo van a juzgar, pues el que tiene el don, ese es el que tiene que juzgar primero. Piense con cuidado primero, pues puede ser de Dios el espíritu que le está hablando y puede no ser de Dios. Porque usted tiene también su espíritu humano que habla y una mente que piensa y se puede equivocar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9. También está el diablo, que a eso vino, a engañar y a tejer mentiras, pues él es padre de toda mentira y es el corruptor de las mentes. Si está viviendo una vida espiritual firme en el Señor, orando y ayunando como debe, cuando el espíritu de profecía viene sobre usted, pida confirmación al Señor. Cuando sienta que esa confirmación viene, dígale al Señor que le muestre cuando va a hablar ese mensaje. El momento adecuado es muy importante, pues a veces se han visto hermanos profetizando y la iglesia viva voz hablando en lenguas y nadie oye la profecía. ¿A quién le está profetizando? La profecía es para edificar la iglesia, no es para uno mismo. Cuando vea el momento oportuno en que le va a oír la iglesia, entonces se pone de pie con la autoridad de Dios, porque usted va a hablar de parte de Dios, y dice: hermanos, así dice el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los profetas decían: así dice Jehová, el Señor, y comienza a decirle a la iglesia el mensaje que Dios está dando. Pero en el Nuevo Testamento, el nombre de Jehová no aparece. Ahora aparece el nombre de Jesús, es la dispensación del Espíritu Santo. Cuando Agabo fue a profetizarle al apóstol Pablo, le dijo: así dice el Espíritu Santo, al varón dueño de este ceñidor. Esa es la profecía del Nuevo Testamento. Usted debe moverse conforme a la doctrina apostólica para que esté más ajustado a la palabra. Así dice el Espíritu Santo. Hable en voz alta lo que el Señor le dé, que lo oiga toda la iglesia. Antes de hablar, usted debe orar al Señor con cuidado en donde usted esté y dígale: Señor, manifiesta autoridad, dame voz clara, reúne a las mentes para que me oigan, que eres tú el que vas a hablar, no soy yo, no permitas que nadie en el momento que yo hable vaya a hablar en lenguas a toda voz y me interrumpa. Prepare su ambiente con oración, no sea precipitado, ni hable una palabra hasta que no llegue el Espíritu y le muestre. Ahora es mi siervo, ponte de pie y habla. La profecía es tan importante, que no se puede perder. Es para edificar la iglesia, consolarla y exhortarla. Desearíamos que el Señor levante 2, 3, 4 o más con don de profecía en la iglesia, pero que profeticen en su orden. Si cuando uno está profetizando, viene el espíritu de profecía sobre otro, no se vaya a parar a profetizar también. De hacerlo, está interrumpiendo al que está profetizando y ya no es orden como manda la palabra. El Señor quiere todo en orden. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar, para que todos aprendan y todos sean exhortados. 1 Corintios 14, 30, 31. Así se hace todo en el orden de Dios, para que la iglesia sea edificada. Gloria a Dios. Lo más edificante es que Dios le hable a la iglesia. Si este don no se manifiesta, entonces, ¿cómo Dios va a hablar, a través de su palabra escrita? Sí, amén, creo que Él nos habla cuando leemos su palabra, pero los dones están en la iglesia, y Dios habla por interpretación de lenguas a la iglesia. Eso está aquí en su palabra y Dios habla por profecía a la iglesia. No podemos deshacernos de esa bendición, porque esa es la voluntad del Señor. Lo que hay que hacer es apropiarse de esto, y decir:
Señor, ¿cuándo vas a levantar 3 o 4 que profeticen aquí por tu espíritu? Y así entrar la iglesia completa en ayuno, para que se manifieste este precioso don. En muchas ocasiones los dones no se manifiestan porque en la iglesia hay mucha incredulidad o mucha gente carnal, que son un impedimento para que se manifieste el espíritu a plenitud. Cuando la iglesia entra en el ayuno de Joel 2:15, entonces los dones comienzan a manifestarse, los carnales reciben el bautismo y todos pueden entender y asimilar. Ahora, imagínese que haya alguien que se levante en profecía y hable palabra legítima de Dios y hayan 25.30 carnales en la iglesia que desconocen lo de Dios, ¿quién va a juzgar? Cuando dice la Biblia: si alguno profetiza, los demás juzguen. Primera de Corintios 14:29, Pablo le está hablando a una iglesia, donde él dice: todos tenemos el bautismo, todos hemos bebido la misma bebida espiritual. En la carne, usted no juzgue nunca, porque el que juzga será juzgado. La Biblia dice: pero el hombre espiritual, lo juzga todo y de nadie es juzgado él. 11 Porque está viviendo conforme al espíritu. Quiere decir, que la profecía hay que codiciarla, pero de ninguna manera podemos permitir que cualquier profecía sea aceptada, no, el espíritu tiene que dar testimonio. Amén. Es claro que la Biblia dice: mas el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Habla del don de profecía. Algunos tienen el don de profecía pero no tienen el ministerio del profeta. El don de profecía es un don, pero no un ministerio. El que tiene este don tiene que limitarse a edificar, exhortar y consolar la iglesia con la manifestación del Espíritu que Dios trae a través de él. La Biblia no dice que el don es para predecir el futuro, ni para decirle a nadie con quién tiene que casarse, o si tiene que dejar el trabajo actual y tomar otro, o si debe cambiarse de iglesia o irse a otro país a trabajar. Ese no es el propósito del don de profecía. Ya esto entra en el plano de la revelación o los dones de conocimiento. El que tiene el don de profecía debe mantenerse en lo que Dios le ha dado, o sea, consolar, edificar y exhortar a la iglesia para que todo sea bendición. Pero en cuanto se sale de esto y comienza a decirle a la gente los días que tiene que ayunar y que deben dejar sus trabajos, o con quién casarse, ahí es donde se provoca disensión y escándalo y molestias en la congregación. Muchas iglesias se han dividido y se han arruinado por esta clase de falla. El pastor y los hermanos espirituales en la congregación deben estar alertas a esta clase de peligro. Amén. El ministerio del profeta es algo distinto. En el mismo se manifiestan los dones de profecía, palabra de ciencia y el don de discernimiento. Este ministerio trae revelación a la iglesia de parte de Dios. Hechos 21:10-14, nos habla que un profeta llamado Agabo le predijo a Pablo lo que le iba a suceder en Jerusalén. Fíjate que Agabo era un profeta. Tenía el ministerio del profeta y los dones de revelación operaban en él al igual que el de profecía. Aleluya. Con todo eso, Agabo no dirigió a Pablo lo que tenía que hacer, él le dijo lo que le iba a suceder, pero a pesar de eso Pablo se fue a Jerusalén, pues ya él tenía la dirección del Espíritu en su corazón de que tenía que ir a dar testimonio a Jerusalén. La profecía de Agabo le confirmó que era de Dios lo que sentía en su espíritu, o sea, iba a Jerusalén a testificar de Cristo a los judíos. Aleluya. Fíjese bien que Pablo no fue dirigido por la profecía, sino por el Espíritu Santo. Aleluya. Esto es decisivo que cada creyente del Nuevo Testamento lo entienda. En el Antiguo Testamento, el pueblo era dirigido por los profetas y cuando había algún problema, traían al profeta para que hablara palabra de Jehová. En la Iglesia de Cristo no es así. Ahora todos tenemos al Espíritu Santo y la Biblia dice que el Espíritu nos guiaría a toda verdad, y si somos hijos tenemos que ser guiados por él. Romanos 8:14. Y añade que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, Romanos 8:16. En palabras sencillas, la guianza de Dios está dentro de cada creyente. Dentro de usted está el Espíritu Santo y así Él le habla a su espíritu y le da la guianza necesaria. Una vez que usted recibe eso en su corazón, usted pide a Dios confirmación de ello. Una profecía puede confirmarle a usted lo que ya el Espíritu había insinuado a su espíritu. Entonces usted actúa, pero usted no fue dirigido por la profecía, fue guiado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo había sentido en su espíritu que iría a testificar a Jerusalén.
Eso lo tenía él profundo en su corazón. Cuando Agabo le profetizó, le dijo lo que le iba a suceder, pero al mismo tiempo le confirmó que iría a esa ciudad. Nadie pudo convencer a Pablo de que no fuera. Aleluya. No corra usted detrás de profecías, ni de profetas. Usted tiene la guianza del Espíritu Santo dentro de usted. Si Dios usa un profeta para hablarle a ustedes para confirmarle lo que ya el Espíritu tiene que haberle revelado a su espíritu. Ore, ayune y clame a Dios, espere en él para que el Espíritu Santo le revele a su espíritu la guianza necesaria. Mientras el don de profecía se limita a exhortar, edificar y consolar, para la Iglesia es una gran bendición. Es necesario que cada hermano ejerza su ministerio para así hacer la voluntad de Dios. Cada siervo limítese a lo que Dios le ha dado y manténgase en el orden de Dios. Amén. 5 dones de conocimiento. Pasamos ahora a los dones de conocimiento, dones del saber que vienen por el Espíritu. Esto no se refiere a los conocimientos que aprendió en la universidad, ni en la escuela. Estos son conocimientos que vienen por el Espíritu Santo. Él le revela algo que usted no sabía, Él se lo muestra y usted lo trae a la Iglesia. Todo es para el bien común. Entendamos eso bien claro, todo es para bendición de la Iglesia. Aleluya. Veamos estos dones de conocimiento. Palabra de ciencia. Es una revelación que Dios le da a la persona. ¿Cómo viene esa revelación? Puede ser por un sueño, conocido también como visión nocturna. No podemos menospreciar los sueños. Si es de la carne, lo desechamos, pero si es del Espíritu, es una revelación de Dios. Dios le puede enseñar en sueños muchos misterios. También Dios le puede revelar o impartir un conocimiento por medio de una visión. Dios puede revelar algo a su vida a través de su voz audible. El espíritu de profecía le puede traer una revelación y decirle claramente las cosas que van a pasar y es una revelación de Dios. Porque la profecía normalmente lo que hace es edificar, consolar y exhortar la Iglesia, pero por la profecía puede venir un conocimiento y Dios mostrarle algo de vital importancia. Sea lo que sea, pida siempre confirmación a Dios. No acepte nada si Dios no se lo confirma. Es bíblico pedir confirmación. Estamos peleando contra un diablo que habla, que da sueños, visiones, habla con voz audible y que imita todo lo de Dios, para tratar de confundir al pueblo y a la Iglesia. No crea todas las voces. Ore, ayune, y pídale a Dios confirmación, Él no le va a fallar. Viva una vida consagrada a Dios. Cuando Él habla, el Espíritu Santo da testimonio. Por eso todo el mundo tiene que haber bebido de esa bebida espiritual y tener todos el bautismo del Espíritu Santo. La revelación puede venir también en un letargo, dice la Biblia. Un letargo no es sueño, ni es voz audible, ni visión. Usted está de momento así orando y siente como que se va en una especie de éxtasis, que no es precisamente dormido, sino que usted ve y oye de pronto como una voz. Es Dios mostrándole, hablándole, y dándole revelación de algo. En ese letargo puede venirle una visión de algo que Dios también le quiere revelar. A veces Dios sencillamente habla directo al corazón. Cuando usted tiene ese sentir profundo en su corazón, ore para que Dios le confirme, pues a veces el corazón es engañoso. Cuídese de decir, Dios me dijo, sin tener una confirmación clara. Porque el corazón del hombre engaña. A veces siento en mi corazón dar una campaña en determinado sitio, pero hasta que Dios no me confirma no me lanzo, ni me muevo. Cuando Dios me confirma la campaña, entonces le pregunto al Señor. Ahora dime, ¿cuándo es? Yo no puedo ir a un lugar a dar una campaña solo porque lo sentí en mi corazón. Porque si no es de Dios, fracaso y le robo el tiempo a los pastores y a los hermanos. Hay que llevar la campaña en el momento de Dios en la dirección precisa de Él. De lo contrario, puede haber fracaso, que las almas no se salven, los enfermos no se sanen y no viene un mensaje que realmente edifique al pueblo. De ser así, le ha robado el tiempo a los pastores y a los hermanos. Hermano evangelista, antes de salir a un sitio a predicar, ore, ayune y pida profunda dirección de Dios para moverse. Siempre que vaya dirigido por el Espíritu y en el momento de Dios, verá victoria gigante en su ministerio. Hay que ser sumamente responsables en eso, pues son las almas las que están de por medio.
Pida y demande los dones del Espíritu en su ministerio, y que Dios le unja poderosamente con mensaje claro de su palabra. Se necesitan los dones para que Dios le hable a uno y hable a la iglesia. Dios habla en profecía, pero también se revela en visiones y en sueños, habla al corazón del hombre y con voz audible. Esto es el don de palabra de ciencia. 2. Palabra de sabiduría. Es el don que te muestra cuando vas a moverte conforme a la voluntad de Dios. Todo está unido, no se puede separar. Es como el alma y el espíritu que están tan unidos que apenas se puede establecer diferencias entre uno y el otro. Hay que esperar el momento de Dios para todo. No esperar pasivo, sino gimiendo, clamando y orando. Cuando yo salí de Puerto Rico por primera vez, Dios me habló en un letargo. Me dijo Santo Domingo. Yo me sorprendí, pero le pregunté en oración al Señor. ¿Cuándo voy? Esperé meses orando y gimiendo. Dime, Señor, ¿cuándo voy? No permitas que vaya fuera de tu voluntad, ni antes, ni después de tiempo. Varios meses más tarde estaba predicando en un lugar y cuando terminó el mensaje, el pastor me dijo llorando, hermano, siento que yo tengo que llevarlo a Santo Domingo a usted e introducirlo a la organización nuestra que está allá para que predique. Le dije, hermano, Dios me llamó a Santo Domingo, pero ahora vaya a orar para que Dios me muestre si este es el momento. Me fui a orar a mi casa y Dios me reveló lo siguiente. Este es el momento y es el siervo que usaré para que te lleve allá. Aleluya. El don de palabra de sabiduría le dice a usted cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas, qué hacer, por qué hacerlo y dónde hacerlo, son 5 puntos importantes. En esta experiencia mía hubo 2 manifestaciones de dones. De revelación, me habló en un letargo. Y palabra de sabiduría, Dios me mostró cuándo iba a marchar. También me mostró dónde iba, y esto fue en un avión de Pan American. ¿Cómo iba? Fui con el pasaje pagado por ese siervo de Dios. ¿A dónde iba? A la denominación que él pertenecía para empezar y luego el Señor me dijo que me movería por todo el país. ¿Qué iba a hacer? Predicar el Evangelio y orar por los enfermos. Todos, los 5 fundamentos de palabra de sabiduría, Dios me los mostró. Iba seguro, en el momento de Dios y sabiendo lo que iba a hacer. ¿Qué pasó? Bueno, si Dios me reveló todo, tenía que haber victoria. Era mi primer viaje misionero, tenía 1 año de convertido. Prediqué 45 días y se convirtieron como 600 personas. Parece poco, pues he visto miles de conversiones luego en un solo culto, pero era mucho para mí en mi primer año de convertido. Para mí eso fue una fiesta espiritual, una gigantesca victoria. 600 almas. Durante los días de campaña predicaba 4 veces al día. Al llegar a suelo dominicano, el Señor me dijo, no almuerces. Era otra manifestación del don de palabra de ciencia. Me puso en un ayuno parcial. La comida dominicana a mí me gustaba mucho, por lo que me hice el desentendido y comencé a almorzar. De pronto me agarró una clase de dolor de estómago, que un día me tiré a gritar, oré, reprendí, y no se quitaba, pero de pronto comprendí y le dije, Señor, yo sé lo que es, quítame lo que no voy a almorzar más, y se me quitó de repente. El Señor reprende fuerte cuando desobedecemos. Por el don de palabra de ciencia, Dios habló a mi corazón y me mostró que estaba en desobediencia. Estuve 45 días de corrido sin almorzar. Desayunaba en la mañana y seguía orando, cuando venía de los cultos a las 11 de la noche más o menos, entonces comía. Me sentía como si estuviera en un ayuno completo. A los 35 días salí de allá con fruto abundante para Dios. Multitud de gente se sanó y hermanos se llenaron de bendición, otros se afirmaron, cientos se convirtieron. ¿Por qué? Porque me moví en la perfecta voluntad de Dios. Es necesario moverse en la perfecta voluntad de Dios. Mediante estos dones, Dios se les revela a los siervos de Dios, y es imprescindible que le pidamos dirección a Dios para cada cosa. Así se evitarán muchos tropiezos y fracasos. Reclamé a Dios los dones, están ahí en la palabra y son para todo aquel que los anhele de corazón. Cuando usted tenga un sueño, una revelación de parte de Dios y esté seguro ya que efectivamente es de parte de Dios,
y en esa revelación él le muestra y le revela algo de algún hermano, ore primero y demande entonces palabra de sabiduría para que Dios le muestre el momento y las palabras a usar para ir donde está ese hermano y decirle lo que Dios le mostró y le reveló. No sea apresurado en esto. Si Dios en visión le revela algo, también él le mostrará cómo y cuándo usar ese conocimiento. Por eso, cuando Dios le revele o le muestre algo de algún hermano, primero arrodíllese y dígale al Señor: Señor, dime cómo voy a usar este conocimiento. Cuando le voy a hablar al hermano, dime si le voy a hablar o no, porque puede darse la situación de que la revelación sea para que usted ore y ayune por él y no para que se lo diga a él ni a nadie. Pero todo esto el Señor se lo tiene que revelar. ¿Cómo? Pues utilizando los dones de conocimiento, o sea, ciencia y palabra de sabiduría. Puede darse la situación que se le diga a un hermano algo que Dios le haya mostrado y que se haga en forma indebida y fuera de tiempo, y en vez de hacerle bien al hermano, lo hundirá espiritualmente. Todos los dones, dice la Biblia, son para edificación común. Hay que esperar que Dios nos dé palabra de sabiduría para usar el conocimiento en forma adecuada. Cuando surge un problema en la iglesia y se levantan algunas contiendas entre la congregación, el pastor tiene que irse de rodillas delante del Señor y decirle: Señor, dame palabra de sabiduría, revélame, muéstrame qué vaya a hacer, cuándo y cómo lo voy a hacer, para que así se puedan soltar las armas del enredo diabólico y traer la paz en ese grupo. Pero si llegase a apresurarse con sus fuerzas a tratar de romper el yugo, el enredo va a tomar dimensiones mayores. Hay que pedirle a Dios palabra de sabiduría. Todos los dones son muy importantes, pero pocas cosas son tan importantes como la palabra de sabiduría, para hacer todo con la sabiduría de Dios y movernos en el momento de Dios. Ni atrasarnos, ni tampoco adelantarnos. Ese es el don que le dice a usted cuándo hacer las cosas y cómo. Si uno se mueve en el momento de Dios, hermano, la victoria está segura. Usted espere en el Señor cuando le pida dirección para algo, pero espere orando y ayunando, en búsqueda profunda de lo que Dios tiene que revelarle y mostrarle. Amén. En mi experiencia personal, cuando me invitan a los lugares a dar campañas, yo no me muevo hasta que Dios no me confirma claro que es ahí donde me quiere. He declinado así varias invitaciones y le he dicho al Señor: yo quiero ir a predicarle a las almas en ese lugar, pero quiero ir en el tiempo y en el momento tuyo. En años y así ha sido, el Señor me ha movido a esos lugares, a veces, después de que han pasado algunos años, pero ha sido en el momento de Dios y he visto las victorias maravillosas y los frutos gigantes. Aleluya. En ocasiones Dios me ha mostrado la fecha para ir a algún país a dar campaña. Los coordinadores se han movido al país y luego de indagar, me notifican que no aparece estadio, ni lugar apropiado para dar campañas. Como yo he sentido la seguridad de que Dios me llamó a ese país, les digo: sí, hay un lugar, hay un sitio bien apropiado asignado a esta campaña, pues Dios me envía y Él nunca se equivoca. Bendito sea el Señor. Así ha sido, ha aparecido el lugar más excelente y adecuado, donde multitudes se han reunido para oír el mensaje de salvación, miles han venido a los pies del Señor y otros tantos han sido sanados de todo tipo de enfermedad. Aleluya. La gloria sea toda para Dios. Para eso, hermano, es la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Para guiarnos y dirigirnos con precisión. Dios sí sabe cómo dirigirnos para que luego podamos ver su gloria en todo y vengan los testimonios de las maravillas que Él hace. En cierta ocasión se me acercó un hombre y me dijo: yo soy fruto de la campaña suya el año pasado en Nueva York. Yo era un adicto a las drogas, fui a la campaña con 2 prostitutas. Tenía un revólver en la cintura y solo fui a reírme de usted, pero cuando usted habló de Cristo, me entregué llorando y tiré el revólver y le dije a las prostitutas: hagan como ustedes quieran, pero yo me voy a entregar a Cristo, yo me entrego a Él. Cuando nos movemos en el momento de Dios y echamos las redes en el lugar que Dios quiere que las echemos, pescamos peces grandes. Cuando Cristo le dijo a Pedro: echa la red a la derecha, si Pedro la echa a la izquierda, allí no hubiese habido pesca alguna, pero Pedro echó la red en el lugar preciso que Cristo le indicó y ahí fue la victoria.
La red se llenó de tantos peces que parecía que se rompía y se hundía el barco, pero nada de eso sucedió, porque cuando Cristo está y estamos en su voluntad, no se rompe la red, ni se hunde el barco, sino que éste se llena de frutos y de bendiciones. Aleluya. Hermanos, si los dones están en la iglesia y la iglesia es un cuerpo, no podemos evitar que todos estén ligados unos a los otros, porque es un solo cuerpo. Por eso, las actividades de la iglesia no pueden estar desligadas, tienen que estar unidas. Si tenemos una actividad, pues invitemos a los pastores de las diferentes denominaciones. No es solo invitar a los pastores de la misma denominación suya, no. Si es un solo cuerpo, aquí no hay 10 cuerpos, es uno solo. Invitemos a los otros concilios y avisemos a los otros pastores. Esto es una unidad, esto es un cuerpo, tenemos que participar todos. Así son los dones. Están todos unidos, entrelazados. El don de ciencia no se puede separar del don de palabra de sabiduría. Aleluya. 3. Discernimiento de espíritus. Este es otro don del Espíritu, en el cual el Espíritu Santo le da conocimiento de qué espíritu se está moviendo. Si alguien habló en lenguas, si es por el Espíritu Santo, el discernimiento le muestra a usted si es por el Espíritu. Si es por el espíritu de la carne, Dios le dice, es por el espíritu humano. En ocasiones Dios me ha mostrado cuántos espíritus falsos entran a muchos cristianos. Es menester que el don de discernimiento esté manifestado en la iglesia para saber escudriñar todas estas cosas. Pídale al Señor que le revele las cosas tal y como son. El don de discernimiento es de una importancia profunda. En una ocasión fui a un lugar a predicar y había una muchacha que todas las noches caía en una aparente bendición en el altar y se levantaba el traje, eso ya era un escándalo. El pastor me dijo lo que estaba sucediendo. Era una jovencita de unos 14 años. La noche que prediqué, en el momento del llamamiento, la muchacha pasó al frente, se tiró al altar y comenzó la aparente bendición. Se tiró al piso, se revolcó y el traje se le levantó. Cuando yo pensé que era un demonio, el Señor me mostró y me dijo que era el espíritu humano. Me acerqué y le pedí al Señor que me mostrara qué hacer, pedí que el don de palabra de sabiduría se manifestara. Sencillamente no reprendí a ningún demonio, sino que me le acerqué y le hice una seria amonestación, advirtiéndole que de ninguna manera repitiera lo que estaba haciendo o la iba a echar fuera de la iglesia. Fue lo que el Espíritu Santo me mostró que hiciera. Jamás volvió a hacerlo y se acabó aquel problema en la iglesia. Hermanos, tenemos que pedir la dirección para saber qué espíritu es el que se mueve y entonces tratar con sabiduría la infinidad de situaciones raras y diversas que surgen a diario. Aleluya. En otra ocasión en Barquisimeto, Venezuela, una mujer se desató y le arrojó un puñado de tierra en el rostro a un pastor. Dije, Señor, dime, ¿qué hago? Pues sentí un dolor profundo al ver cómo aquel demonio había lanzado la tierra al rostro de aquel varón de Dios. El Señor me mostró que también era el espíritu humano y qué hacer. Me acerqué, la sujeté fuertemente y le indiqué firmemente que no repitiera bajo ninguna circunstancia lo que había hecho o le iba a arrancar la cabecita, se puso de pie y se quedó muy tranquila. Aleluya. Hermanos, infinidad de veces vemos los demonios en acción, y en el nombre de Jesucristo nos acercamos y los reprendemos, pero en muchas ocasiones no es así, es el espíritu de la carne lo que se manifiesta. Por eso, es necesario que antes de actuar le preguntemos al Señor qué es lo que se manifiesta y qué debemos hacer. Él nos va a dirigir y nos va a decir qué hacer y nos dará discernimiento para reconocer el espíritu que hay y palabra de sabiduría para saber cómo actuar. Amén. Una vez usted discierne a lo que hay, el Espíritu le tiene que dirigir, darle palabra de sabiduría y decirle lo que usted va a hacer. En el templo, Jesús tomó un látigo y sacó fuera a todo el que estaba comercializando allí. Jesús hizo como el Espíritu le dirigía al discernir el demonio de negocio que había allí dentro. No estaban vendiendo porque quisieran colaborar con la obra de Dios, o porque había amor para la obra de Dios, o porque había algo que iba a glorificar a Dios. Era porque estaban llenándose los bolsillos de dinero a costa del templo de Dios. Aún hoy día muchos hacen eso. Algunos me han preguntado ¿qué cree usted de las ventas en la iglesia? Yo les he dicho, un momentito, no juzgue a la carrera.
Si Dios ha dirigido a un varón de él a vender alguna cosa para ayudar a la iglesia y a la obra de Dios en alguna forma, nosotros callemos. Pídale a Dios que le muestre lo que hay, que si es por el Espíritu Santo, ¿quiénes somos para interferir? Ahora, si es un espíritu de negocio, oremos a Dios para que Él tenga misericordia de ellos y rompa esa trama que avergüenza y afecta la obra de Dios, pues el espíritu se contrista. Esperemos que Dios nos muestre las cosas. Luego aconsejemos en amor lo que Dios nos ha revelado. Hay tres espíritus que se pueden mover. El Espíritu Santo, que es el que queremos que se mueva, el espíritu humano, que tiene necesariamente que moverse, pero que no se debe mover en desorden, ni fuera de la voluntad de Dios, y el espíritu del diablo, que a ese hay que reprenderlo y no se le puede permitir que se mueva de ninguna manera. Usted debe con cuidado clamar a Dios por discernimiento para que le muestre, porque hay veces que el espíritu del diablo se mete en la iglesia y se mueve. En una ocasión había un siervo de Dios en una campaña. Empezaron a cantar un coro y una hermanita empezó a danzar. De pronto el hermano dijo, detengan el coro, y llamó a la hermana y le dijo, ¿quién te llamó a danzar aquí? Le estaba hablando al diablo que la usaba. Le puso la mano y reprendió al demonio en el nombre de Jesús. Cuando terminó dijo, canten el coro otra vez. Cantaron y la hermana no volvió a danzar. El demonio había salido de ella. Por el don de discernimiento, el hermano supo qué espíritu se movía y por el don de milagros hubo liberación. Aleluya. 6. Los dones de poder. Hermano, si hay algo que necesitamos hoy día es poder de Dios. Porque con poder de Cristo es que podemos echar fuera los demonios. Si usted discierne que hay un demonio, pero no hay poder, se queda el demonio ahí. Si usted discierne que un demonio es el que se está manifestando, tiene que tener poder y autoridad para echarlo fuera. Para que se manifieste el don de fe y no hay diablo que se resista. 1. Dones de sanidad divina. Es un don que se manifiesta en multitud de creyentes, por medio del cual se ora por los enfermos y estos se sanan. Oímos multitud de testimonios en las campañas, de enfermos que se sanan de tantas y diferentes enfermedades. Eso es el don de sanidad divina que se manifestó. Dios es quien lo hace. No hay demonio que se resista ante el poder de Dios. En la sanidad, la persona tenía síntomas, tenía malestar y tantas cosas, pero al orar queda sano para la gloria de Dios. La sanidad divina existe como don, pero también es una señal que seguiría a los creyentes. Y estas señales seguirán a los que en mí creyeren, sus manos pondrán sobre los enfermos y sanarán. Marcos 16:15. De modo que, aunque usted diga que no tiene el don, si hay un enfermo póngale la mano, ore y diga, Señor, tú dijiste que estas señales seguirían a los que creen, pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. Por eso en tu nombre pongo mi mano sobre esta persona, creyendo por tu palabra que será sanado. Hable fe, crea que se sanó, aunque vea lo que vea, usted crea que el Señor lo sanó y dele gracias al Señor por eso. Algunos hermanos dicen, no, yo no oro, yo no tengo el don, pero si usted es un creyente esa señal se manifiesta en los creyentes. El que tiene el don, pues ya tiene una manifestación especial donde Dios lo impulsa a moverse por diferentes lugares y en formas diferentes. Cuando Dios me mostró que el don de sanidad divina estaba en mí, yo no pude resistirme. Me moví a los hospitales, por todos los lugares y cuando salía del hospital del distrito de Arecibo en Puerto Rico, me iba corriendo al hospital municipal de Camuy, mi pueblo, y de ahí partía para un hogar. Porque yo quería aprovechar hasta el máximo el don. Se sanaban y se convertían muchos. Si no tiene el don, primeramente pídalo y segundo, no se esquive cuando hay algún enfermo. Ore por él, pues es una señal para los creyentes, pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. Si no sana al instante, diga, está sano, por las llagas de Jesucristo, está sano porque es promesa de Dios, lo creo, gracias Señor, y siga caminando. Aunque no todos tienen don de sanidad, pues así lo dice Pablo, pero la señal sigue a todos los creyentes. Quiere decir, que en una u otra ocasión Dios lo puede usar a usted en sanidad, por el poder de la palabra. En estos últimos días, el Señor ha estado manifestando el don de palabra de ciencia en nuestro ministerio como nunca antes. Ministramos en la ciudad de Choluteca en Honduras, y sentí llamar los sordos de un oído a la plataforma. Subieron como 8, pasé a uno de ellos al frente y le pregunté lo que tenía. Me dijo,
Desde niño tengo el tímpano perforado y no oigo nada. Le dije que iba a hablar la palabra de Dios a favor de él y que Dios le iba a poner un tímpano nuevo. Cuando comenzamos a orar, miré el resto del grupo y alguien me dijo: ese joven que está en la parte de atrás es un incrédulo, y no se sanará nunca. Yo no pude discernir de momento quién me habló y comencé a orar en lenguas. De pronto el Espíritu me habló: ese joven que el diablo te dijo que es un incrédulo, ya está sano. Y llámalo a testificar ahora mismo. Detuve la oración de todos y lo llamé. ¿Qué tenías?, le pregunté. Me dijo: hace 22 años que estoy sordo. De acuerdo a los médicos no tengo tímpano. Le dije: el Señor me dice que estás sano. Tienes un tímpano nuevo. Lo probamos y oía perfectamente. Apenas lo habíamos probado, el Espíritu volvió y me dijo: el otro joven que está al frente ya está sano. Lo probé y escuchaba perfectamente. Primero se manifestó el don de lenguas y ahí el Espíritu hizo intercesión por ellos. El que habla en lenguas, ora en el Espíritu. Luego se manifestó el don de palabra de ciencia y ahí el Espíritu le habló a mi espíritu que estaban sanos, que ya el don de milagros había orado la sanidad. Gloria a Dios. Otra noche, en la campaña en Honduras, cuando fui a orar por los enfermos, de pronto el Espíritu me reveló: hay 3 personas que tenían hernias y ya se les desaparecieron. Le pregunté qué hacía y él me mostró que los pasara al frente corriendo a testificar. Los llamé diciendo: hay 3 personas que tenían hernias. El Señor me dice que están sanos. Pasen corriendo acá a la plataforma y testifiquen. En pocos minutos pasó una joven corriendo y detrás 2 mujeres más que también corrían entre las alabanzas del pueblo. Las probamos, ya las 3 se les habían desaparecido las hernias. Por el don de la palabra de ciencia, el Señor me mostró las 3 hernias ya sanadas y por la palabra de sabiduría me mostró qué hacer con esa situación. Que pasen corriendo. Al pasar las 3 corriendo, se levantó una atmósfera de fe y de gran bendición para el resto de los enfermos. Por el don de milagro las hernias desaparecieron. Aleluya. Oremos y ayunemos para que la operación de los dones del Espíritu sea gigante, que Dios en ellos sea glorificado y la gente mucho más bendecida. Amén. 2. El don de milagros. Está muy relacionado a la sanidad divina y es una manifestación de sanidad mucho más sobrenatural, donde Dios hace algo que no es sencillamente desaparecer un malestar o los síntomas de cierta enfermedad, sino que Dios tiene que hacer evidentemente algo maravilloso como desaparecer una hernia, alargar una pierna corta, crear plata y oro en las calles, crear curvatura a un pie plano, levantar a un paralítico o resucitar un muerto. Esas no son sanidades, sino una manifestación del don de milagros. Una persona que vino a una de nuestras campañas y testificó que le habían cortado el nervio bucal, los médicos le habían dicho que no podría hablar jamás. Sin embargo, el testimonio fue dado por sus propios labios. Eso es un milagro creativo de parte de Dios, pues le tuvo que crear el nervio que le habían cortado. A otros les ha alargado piernas o brazos, pues tenían uno más corto que otro. Para eso Dios ha tenido que crear huesos, nervios y tejido. Son milagros preciosos de parte de Dios. Algunos me han dicho: a lo mejor le acortó la pierna larga, o le acortó el brazo largo. Bueno, si esto fue lo que hizo lo sabe él, pero lo grandioso fue que los igualó y manifestó un milagro creativo. Si le acortó la pierna larga, o el brazo largo, el milagro fue mayor todavía, porque para alargarlos tenía que crear materia y para acortarlos tenía que desaparecer materia. Para Dios ambas cosas son iguales de sencillas. Todo es posible para Él. Hay veces que el don de milagros y el don de sanidad se manifiestan juntos. Supongamos que alguien tiene un dolor de cabeza terrible, pero no un dolor de cabeza cualquiera, sino que es un demonio alojado dentro y usted tiene que reprenderlo con autoridad, con fe sobrenatural para que se manifieste el don de fe. A lo mejor ese demonio está lastimando tejidos del cerebro, pero cuando usted con fe lo reprende, se manifiesta el don de fe y el demonio se va. Entonces Dios hace un milagro, regenera los tejidos, los hace nuevos y la persona empieza otra vez a pensar bien, a sentir tranquilidad y ahí vemos la manifestación de varios dones. Se fue el dolor de cabeza, don de sanidad, se arreglaron los tejidos dañados, don de milagros, se fue un demonio que hacía todo ese trabajo ahí, el don de fe que se manifestó.
Sin fe no hay demonio que se vaya. Cuando los discípulos no echaron el demonio epiléptico, Jesús les dijo: por vuestra falta de fe. No se manifestó el don de fe. Si se manifiesta el don de fe, el diablo sale a toda velocidad. Les digo esto porque lo he vivido en las campañas. Una noche, durante una campaña en la ciudad de Ponce, Puerto Rico, reprendí los demonios, sentí una autoridad como pocas veces la he sentido, fue tan grande y la fe fue tan profunda, hubo una manifestación del don de fe, que los demonios salieron a tal velocidad, que tiraron al piso la mesa donde los sugieres toman los nombres de los nuevos convertidos. Cayó la mesa, cuán larga era, tendida en el piso. Cuando gritaron: se cayó la mesa, les grité: la velocidad que llevaban los demonios. ¿Por qué yo dije eso? Porque el Señor manifestó el don de discernimiento. Discerní por el Espíritu que no se cayó por un viento, ni porque la empujó una mano humana. Se cayó porque una legión de demonios le pasó por el lado y con la velocidad que llevaban la tumbaron. En ese momento se manifestó el don de fe y el don de milagros, porque ocurrieron en una multitud de gente. Don de sanidad, porque se sanó otra multitud de personas, y el don de discernimiento porque Dios me mostró quién había tumbado la mesa. Sea bendito el nombre de Dios. Por eso, cuando yo oro en las campañas, le digo a toda la multitud: estén en comunión, esté orando, hermano. Hay muchas ocasiones en que durante el momento de la oración por los enfermos, muchas personas y muchos hermanos están hablando los unos con los otros. Les digo que esta situación me preocupa seriamente, para mí eso es un escándalo. Durante un momento como ese, es inconcebible que se sostengan conversaciones, mientras muchos que sufren tienen su única esperanza en Cristo. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el fervor espiritual? Si es pastor o evangelista, están en el deber de dar ejemplo a los demás y no permitir que le traigan conversación en el momento de orar por los enfermos. Aquel que en el momento de orar por los enfermos, no puede orar por ellos, no siente amor, y sea quien sea deberá de convertirse de nuevo. Mi Biblia dice, que el que no tiene amor, no ha conocido a Dios, 1 Juan 4, 8. Esa es palabra de Dios. Realmente yo siento ira de Dios cuando comienzo a orar y veo a veces hasta siervos de Dios hablando. Dice la palabra que con la vara que medimos, somos medidos, Lucas 6, 38. Y si sentimos misericordia por los enfermos, no alcanzaremos misericordia para nosotros. Estaba una noche en una iglesia, llegado el momento de oración por los enfermos, cayó una hermana con un demonio, de tal manera que la trajeron en forma horizontal al frente. ¿Qué pasó? Que mientras orábamos por los enfermos, ella estaba fuera hablando con otros. Cuando me la trajeron para que orara por ella, el Señor me mostró que no orara por ella, pues había un juicio del sobre esta hermana y yo no pude orar por ella. Un demonio de los que salió, entró en ella. Asimismo puede entrar en cualquiera que se descuide. Ministraba una noche en un campo de Vega Alta, Puerto Rico, cuando vi una mujer frente a mí pude discernir que había demonios en ella, don de discernimiento. Sentí el impulso del Espíritu, palabra de sabiduría de Dios. El Señor dice que no ponga la mano precipitadamente sobre nadie. Dije: Señor, ¿qué hago? Cuando sentí de Dios que me mostró poner la mano, la llamé y le puse la mano. Cuando así lo hice, ella cayó de espaldas a tierra. Al mismo tiempo cayó una vaca que había detrás de la plataforma, que si no le cortan la soga, se ahorca aquel animal. El demonio que salió de la mujer atacó y embistió aquella res. Quiere decir, que el que esté en la campaña debe estar en comunión profunda. Esa situación de gente que le entran demonios por su falta de comunión al momento de estar orando por los enfermos, la he visto en infinidad de ocasiones. Mientras se ora por gente en estas condiciones, no es tiempo de estar mirando para el lado, ni es tiempo de estar hablando con la novia, ni con nadie. Es momento de estar en profunda comunión con Dios y de estar orando y reprendiendo también. Dios es un Dios de orden. Es momento de gemir y llorar por los enfermos. Ore en lenguas y con entendimiento. En ese momento diga: úngeme Señor para orar y gemir por los necesitados y los enfermos. Si usted ora así y Dios lo unge, por cada lágrima que usted derrame, demonios vuelan y salen de los pecadores. Cuando Cristo lloró frente a la tumba de Lázaro, éste se levantó de entre los muertos.
Cada cual use lo que tiene, todo lo que Dios le ha dado, para eso son los dones. Para edificación, para llevar bendición, pero tienen que manifestarse. Nosotros somos los vasos, a través de nosotros se manifiestan. No hay forma de separar el don de milagros y de sanidad. Cuando hay un milagro, normalmente hay alguna sanidad. Puede haber una sanidad y que no haya ocurrido exactamente un milagro, pero si ocurre un milagro, hay sanidad. La persona puede tener un dolor de cabeza, porque sencillamente comió más de la cuenta. Coma normal, hermano, que los glotones no entran al reino de los cielos. Puede darse el caso que por comer más de la cuenta le dio un dolorcito de cabeza, y viene el siervo de Dios y ora y usted se sana, hay una sanidad. Exactamente no hubo quizás un milagro, pero sencillamente ahí Dios descongestionó un poco lo que usted había congestionado por comer más de lo necesario y se sanó. A veces hay la sanidad, porque hay un dolor terrible en el cuerpo, pero también hay un órgano que está lesionado y Dios quita el dolor, lo sana, sanidad divina, pero arregla el órgano y lo pone nuevo. También hay un milagro. 3. El don de fe. Es algo maravilloso. Los que hayan sentido una manifestación del don de fe, sabrán lo que es. Porque esa es la manifestación súbita de la fe de Dios a través del siervo. Yo lo he sentido en múltiples ocasiones. La noche que en la ciudad de Ponce, Puerto Rico, al orar, los demonios salieron a toda velocidad y tumbaron hasta las mesas, sentí el don de fe. Pero también lo he sentido en otras ocasiones y he visto milagros instantáneos sobrenaturales. Cuando Dios manifiesta el don de fe a través de mí y yo siento la manifestación, instantáneamente digo, gracias Señor, porque se sanó. Y lo digo a viva voz, para que lo oigan todos los hermanos, porque sé que eso no hay diablo que lo resista. Una noche, en una de las campañas, estaba una mujer con cáncer tirada frente a la plataforma. Dios manifestó el don de fe a través de mí y lo hizo con una manifestación adicional, que últimamente lo hace y no lo puedo impedir. Mientras oraba, me reía a carcajadas. Ella está tirada en el piso. Algunos dirían, pero este hombre, ¿qué le pasa? Riéndose, estando esa mujer ahí en esa condición. La mujer estaba muriéndose, discerní el espíritu de muerte. Dije en voz alta que la muerte estaba sobre ella. Había un ángel de Satanás, un espíritu maligno, porque según está el Espíritu Santo de Dios y el espíritu humano, hay espíritus del diablo, demonios y espíritus de ángeles caídos que se mueven. Yo sentía el espíritu de muerte y sabía que se moría. La vi cuando hizo ciertos movimientos de muerte. Pero cuando sentí el don de fe que se manifestó, me reí en el espíritu y le grité a todos los hermanos, quítense y échense a un lado, que la voy a levantar en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo dije? Porque había sentido la manifestación del don de fe, una seguridad de Dios tan absoluta de que se levantaba, que a mí no me importaba que estuviera muerta o cómo estuviera, era Dios el que lo iba a hacer. Por eso bajé de la plataforma, la tomé por la mano, la levanté, y ni oré por ella. Ella se paró y se le quitó todo dolor que tenía. Subió las escaleras sola, y llegó a la plataforma y nos dijo que le habían dado horas de vida. La trajeron muriéndose a la campaña. Ella dio el testimonio y dijo, yo sentí que me iba como por un túnel muy profundo, cuando oí la voz del hermano que me llamaba. Cuando oí esa voz que me llamaba, regresé, abrí los ojos y me levanté. Ahí ocurrió un milagro. Era cáncer, pero Dios le creó de nuevo los tejidos del estómago que estaban destrozados por el cáncer. Hubo discernimiento de espíritu, pues Dios me mostró el espíritu de muerte que estaba sobre ella. Dios me lo confirmó luego con su testimonio. Y por supuesto, el don de fe que se manifestó a tal profundidad, que yo me reía en el espíritu, sabiendo que la victoria ya la tenía con todo y está. Viendo a la mujer muerta sobre el terreno. Aleluya. En Paterson, New Jersey, una noche trajeron una endemoniada poseída de un demonio religioso. Mientras yo predicaba, ella también lo hacía al unísono. Cuando me miró, el diablo dijo a través de ella, ¡qué resplandor! Yo le dije, ven acá, que vas a salir afuera ahora mismo. Le reprendí y cuando lo hice, sentí la fe de Dios y me reí a carcajadas y dije, gracias que la libertaste Señor. Llévensela que está libre. Me dijeron, se quedó igual. Dije, no, llévensela, que está libre.
Amaneció nueva al otro día y 2 días después estaba trabajando en una fábrica. En esta manifestación del don de fe no vi la liberación instantáneamente, la vi irse igual. Pero el don de fe se manifestó y cuando se manifiesta usted cree con una profundidad, que no es lo que usted ve, es lo que usted cree. La gente la vio igual, yo la vi libre. Estaba ya hecho. Cuando se manifiesta este don usted cree sin ver. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Juan 20:20 Pablo dijo: no es por vista que nos movemos, es por fe. Segunda de Corintios 5:7 Entiendan claro que todo creyente tiene un grado de fe, pues sin fe, es imposible agradar a Dios. El creyente que diga, no tengo ninguna fe, le digo que no está agradando a Dios. ¿Usted quiere fe? Deje lo carnal y lo mundano, póngase a vivir una vida espiritual y tendrá fe. Dios es un Dios de fe. La naturaleza de Dios se manifiesta en los frutos del Espíritu, la fe es uno de los frutos del Espíritu. Si usted no tiene fe, no está el fruto de Dios en usted. Ore, ayune y lea la Biblia. Rompa las novelas mundanas y toda literatura vulgar. Apártese de la programación pervertida de la televisión y de la música mundana, aproveche su tiempo en lo de Dios y usted tendrá fe. La fe es para creer, esperar y recibir. Ahora, el don de fe es una manifestación súbita, poderosa que viene de repente, donde Dios domina en una forma plena y usted dice: sí, está hecho. Alabado sea Dios. Nosotros tenemos que clamar para que los dones se manifiesten, porque cuando se manifiestan los dones, todo es victoria. Dios habla por interpretación, por lenguas y por profecía. Cuando se mueven los dones, usted tiene sabiduría de Dios, conocimiento de Dios. Las cosas que aún no han sucedido, Dios se las revela y usted las conoce antes de tiempo. Si la iglesia ora, todo esto sucederá. Mas sin embargo, muchas veces se impide. Esto puede ser por profecía o por ciencia, revelación, cualquiera de los dos dones. Si usted se enferma y oran por usted, se sana. Si se cae y se rompe una pierna, oran por usted y Dios hace el milagro. Hoy en día se piensa que si se cayó, solo hay que llevarlo al médico. ¿Estará el don de milagros en la iglesia? En la campaña en Miami, Florida, había una mujer que tenía leucemia. Estaba desahuciada de los médicos. Se le había caído ya todo el cabello. Le quedaba muy poco tiempo de vida. En esas condiciones se solicitó al pastor de su iglesia que le permitiera ser ujier en la campaña. Allí estaba el primer día de la campaña con un paño sobre la cabeza para ocultar su calvicie total, y deshecha físicamente. Oramos esa noche por los enfermos y ella reclamó un milagro al Señor. El Señor la sanó en una forma gloriosa. Fue a los médicos que la habían estado tratando y ellos no lo podían creer. No había ni trazas de la leucemia. El cabello volvió a crecerle y hoy día, como 5 años más tarde, está dando testimonio a la gente de lo que Dios hizo con ella. Esta es una operación gloriosa del don de milagros. Su fe inconmovible fue honrada en forma preciosa por Cristo. Aleluya. Al esperar en Dios, con confianza, vemos cómo se manifiestan los diferentes dones. Cuando mi nena se cayó y se enterró una púa de madera por el muslo, le hizo una herida horrible. La sangre salía a borbotones, pero creí que Dios era poderoso para hacer la obra. Allí pude ver el don de milagro en operación, pues habían vasos sanguíneos que estaban rotos y hubo necesidad de crearlos para que la sangre pudiera detenerse. El único milagro que no hizo al instante fue cerrarle la herida, eso lo hizo paulatinamente. La Biblia dice, espera en Dios y Él hará. También dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Lo levantará implica que puede ser instantáneamente o puede ser paulatinamente. Claro que debemos clamar por milagros instantáneos. Si no sucede, usted crea que está hecho y confiéselo con su boca y créalo por fe y espere con confianza. Dios no ha fallado nunca, ni fallará. Los dones están en la iglesia y nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, tienen que estar en nosotros. El Espíritu reparte como quiere. Las manos son para sujetar y los pies para caminar. Puede que uno tenga palabra de ciencia, otro don de lenguas y otro interpretación, pero al trabajar en unidad, se une todo el cuerpo y se manifiesta toda la plenitud de Dios.
Por eso es muy importante que se confraternice y las iglesias se unan, para que lo que está en esta se una con lo que está en aquella y todo junto edifique al pueblo de Dios. Por eso, es tan importante también, que los evangelistas y los pastores estén unidos, porque el don que está en el evangelista a lo mejor no está en el pastor y cuando el evangelista se une con el pastor, o viceversa, viene edificación sobre la iglesia y sobre todos. Cuando un pastor dice que no necesita evangelista, está actuando muy falto de sabiduría, porque si usted tiene los 9 dones, usted no necesita evangelista. Pero si no se manifiestan los 9 dones, necesita que otro siervo de Dios, en el cual se manifiestan dones que no están en usted, vengan a edificar su iglesia. Porque los dones están para la edificación mutua. La Biblia dice para el bien común. Los ministerios tienen que estar unidos para que la iglesia crezca y se edifique. La palabra dice que los ministerios están para la santificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo. Por lo tanto, los pastores deben estar anhelando continuamente que Dios les envíe siervos ungidos, en los cuales se manifiesten los dones del Espíritu Santo. Pruebe los siervos de Dios. La Iglesia apostólica probaba a los siervos y declaraba mentirosos los que no eran. Usted tiene que moverse por la doctrina apostólica. Pruébelos y demande de Dios que jamás permita que ningún lobo rapaz venga a su iglesia. Que vengan de Dios y usted sepa que Dios le va a edificar la iglesia a través de ese varón. Trátelo como varón de Dios, con amor, con entendimiento y financieramente ayúdelo a plenitud en lo espiritual, nosotros tenemos que ayudarlo en lo material, dice la Biblia. Cuando ministre un varón de Dios, ponga la iglesia de pie y clamen todos para que Dios les dirija lo que tienen que darle para que no haya retraimiento alguno en esto y así Dios bendiga en abundancia a ese pueblo. La ofrenda que Dios da para el varón de Dios que visita la iglesia, es para ese varón de Dios, no puede ser tocada por nadie para nada más. Esto debe estar muy claro en cada pastor y bajo ninguna circunstancia permita que el diablo le engañe y vaya a cortar esa ofrenda. Aunque sea para la misma iglesia, sería robo, pues la ofrenda era para el siervo de Dios que trajo el alimento, que Dios lo usó con amor, que trajo edificación a la iglesia. Dios le va a bendecir a usted porque usted ayudó al hombre que Dios usó para venir y edificar la iglesia y actuó honestamente. Actuemos en el amor de Dios. Porque si todo lo que hemos mencionado es importante, el amor es un fruto más importante que los 9 dones juntos. Actuemos en el amor de Dios, con la sabiduría de Dios y Dios no fallará en llenarnos de sus bendiciones. Porque cuando actuamos con honestidad y siempre buscamos el bien para los demás, con prudencia, con sabiduría y en amor, se abren las ventanas de los cielos para bendecirnos. Es muy importante que el evangelista que ministre en una iglesia y siente o ve que le cortaron la ofrenda que para él había dado la iglesia, no caiga en el trágico error de salir fuera y murmurar del pastor, pues estaría obrando muy mal. Solo ore por ese pastor, cualquiera se puede equivocar. El varón de Dios que pase por una situación así, muestre su amor y misericordia orando por el pastor para que no repita equivocaciones de esa índole. Así usted estará en gracia con Dios. Solo así Dios le bendecirá. Pero si murmura y trata de hundir al pastor, falto de todo amor, a Dios no le va a agradar, pues lo nuestro es con amor, clamar para que Dios corrija e intervenga en el asunto y se le revele. Vamos a pedir a Dios que esos dones del Espíritu se manifiesten en todos y que se manifiesten en amor para que la victoria sea total y completa. Clame cada uno a Dios para que le dé dones para edificar la iglesia y edificarse a sí mismo. Para poder ministrar con todo poder y autoridad del Espíritu, vivir una vida cristiana, victoriosa y llena de gozo para pelear con autoridad y poder contra toda artimaña del diablo. Entre en ayuno, ore en abundancia, y escudriñe la palabra. Tenga sed de recibir en abundancia de parte de Dios. Pedid y se os dará, Lucas 11:9, dice la palabra de Dios. Él no fallará en darlo a aquellos que lo desean y lo buscan con una vida agradable a Él. Aleluya. 7 operaciones maravillosas de los dones del Espíritu. La Biblia dice que hay repartimiento de operaciones por el Espíritu Santo. En palabras claras, hay diversidad de manifestaciones del Espíritu a través de los creyentes del Evangelio. No hay una forma rígida o un patrón fijo de cómo va a operar uno y otro don, sino que puede haber una variedad tremenda en la manifestación de cada don. Los 9 dones y la variedad de operación de cada uno de ellos es extraordinaria.
Lo importante no es cómo uno operar el don, sino que Dios lo haga y traiga la bendición determinada para la iglesia o para una persona específica. Amén. L. Corintios 12, 6, 7. En nuestros ministerios, Dios puede operar en formas muy raras e inesperadas los dones del Espíritu. La variedad de operaciones se puede manifestar en cualquiera de los dones, pero en forma muy notable en los dones de sanidades. Aún el nombre, dones de sanidades, está expresado en plural, como indicando una gran variedad de operaciones. Una noche entrábamos al estadio de San José, Costa Rica, para la gran campaña celebrada en aquel país. Al pasar junto a una mujer que tenía un niñito en los brazos, ella nos dijo con dolor: mi niñito tiene la cabecita deforme y lo van a operar. Le tendrán que abrir el cráneo en una forma horrible. Sentí inclinarme, le besé la cabecita al niño y le dije: crea que Dios lo sanó. Me marché casi corriendo. Al otro día subió a testificar a la plataforma. Me dijo: es increíble, la cabeza del niño se normalizó totalmente. Toda deformidad desapareció, tiene un cráneo lindo como el niño más normal. Alguien dijo: ese fue un beso sanador. Yo sentí besarlo y el don de milagros operó en forma maravillosa. En la campaña de Brasil, subió a la plataforma una mujer y tenía una pierna más corta que la otra. Caminaba muy mal. Hacía años que estaba así. Cuando fui a orar por ella, el Espíritu me mostró que no orara, que solo hablara la palabra y le dijera que levantara la pierna corta y golpeara bien fuerte la plataforma. Se lo dije: voy a hablar la palabra de Dios a favor suyo, cuando lo haga, levante esa pierna corta y golpee fuerte la plataforma. Ahí se va a igualar a la otra. ¿Lo cree? Movió su cabeza afirmativamente. Cuando grité: y por su llaga fuisteis sanada, la mujer no titubeó, levantó la pierna corta y golpeó. Le grité: corra, que Dios la sanó. Ella no dudó. Salió corriendo y bajó las escaleras y las subió caminando normal. Dios había hecho el milagro. Desde esa noche sentí hacerlo en esa forma para todos los que vienen con piernas más cortas. En otra ocasión, sentí subir a la gente con hernias a la plataforma. El Espíritu me mostró: habla la palabra a favor de ellos y que al escucharla se agachen rápidamente y se toquen los zapatos. Lo hice. Al hablarles la palabra todos se agacharon y se tocaron los zapatos, luego al investigar, casi todas las hernias habían desaparecido. Aleluya. Hay dos situaciones que jamás quisiera recordarlas, pero que ocurrieron y no pude evitarlo. En una ocasión ministraba a 108 enfermos y trajeron un joven poseído de demonios. Cuando fui a orar de pronto él blasfemó el nombre de Jesús en alta voz. Lo que sucedió fue inesperado para mí e increíble a los ojos de todos los presentes. Una fuerza sobrenatural me colmó y lo agarré y lo lancé al piso. Como un relámpago me le senté encima, levanté una mano y lo golpeé en un lado de la cara en forma violenta. Casi inmediatamente levanté la otra mano y lo golpeé en el otro lado de la cara. Le salió sangre por el lado de la boca. Cuando levantaba la mano para darle el otro golpe él me dijo: no me golpees más, que ya estoy bien. Lo levanté y lo abracé. Yo lloraba con dolor. Él, lleno de gozo, se fue al baño a lavarse la sangre de la cara y al regresar traía un disco de uno de mis mensajes que había comprado en nuestra mesa de material y comenzó a hablar conmigo de forma normal. Había sido liberado del poder del diablo y jamás me mencionó los golpes que le había dado. Después del culto le oré al Señor y le dije: por favor, no permitas que esto vuelva a suceder jamás. Aleluya. En otra campaña a mitad de predicación se levantó una mujer endemoniada y formó tal escándalo que no se podía predicar. La mujer pesaba como 250 libras. Bajé de la plataforma, le puse las manos y reprendí. Se formó una lucha terrible. El diablo no cedía de ninguna forma. De pronto sentí algo raro, por lo tanto no titubeé, creí que era Dios y lo hice. ¿Qué hice? Levanté un pie y le di un pisón con tal violencia que la mujer gritó. Le ordené con toda autoridad: siéntese ahí enseguida y no se mueva más. Se sentó rápido, no molestó más y al hacer el llamado, pasó bien tranquila y aceptó al Señor.
Son casos que asustan, pero el que escupió y formó lodo con tierra y saliva y se lo puso en los ojos al ciego, opera en formas tan diversas que se queda uno atónito y a veces asustado, pero lo grande es que si es de Dios, venga como venga, funciona y trae liberación. Obedezca a Dios a como dé lugar y todo saldrá bien. Amén. Los dones de sanidades a veces se manifiestan simultáneamente con otros dones. En una ocasión oraba por una mujer que estaba muy enferma. Casi no caminaba. Todo su cuerpo estaba afectado. Al poner la mano y reprender, vi en visión la cara del diablo junto a ella. Tenía la boca abierta y según yo reprendía salía como polilla por esa boca. Era como si saliese polvo hacia afuera. Yo seguía reprendiendo y el polvo seguía saliendo por la boca abierta de aquel monstruo. Entendí que mientras siguiera saliendo el polvo era que había demonios en ella. Seguí orando hasta que ya no salió nada más por la boca del diablo y el rostro grotesco de Satanás desapareció. Entonces yo sabía que estaba libre. La puse a caminar y ella caminó y testificó su mejoría. Se manifestó el don de sanidad, pero en visión se manifestó el don de discernimiento de espíritus y por el don de palabra de sabiduría entendí lo que la visión implicaba y así se logró la liberación de la mujer. Aleluya. En una ocasión fui a orar por un hermano, tenía una fatiga horrible. En el momento en que iba a orar por él, apareció frente a mis ojos el rostro de Jesús con la corona de espinas sobre su cabeza y una expresión terrible de dolor. El Espíritu me mostró que así tenía él a Cristo con sus actuaciones y que no se sanaría hasta que no se decidiera a servirle al Señor conforme al llamado que él le había hecho. Por medio de la visión, se manifestó el don de palabra de ciencia, o sea, que Dios me dio conocimiento de su condición y por el don de palabra de sabiduría, Dios me mostró que no orara, que no se iba a sanar hasta que él no arreglara su vida. Gloria a Dios. En una ocasión visitaba al gobernador de Puerto Rico, junto con los compañeros en el ministerio, el evangelista Jorge Rasquia y el pastor Rafael Torres Ortega. Hablamos como 2 horas con él sobre los problemas de las iglesias y otras alternativas. Cuando fuimos a despedirnos hicimos una oración. Al comenzar a orar, Dios nos trajo un mensaje en lenguas por la boca del hermano Rasquia y el Espíritu Santo me dio la interpretación. El mensaje decía que lo más importante no lo habíamos hecho, que era decirle al gobernador que si quería victoria, tenía que sacar tiempo junto con su esposa, y apartarse con Dios a pedirle sabiduría y dirección para resolver los problemas y hacer todo con la sabiduría divina. Así se lo comuniqué al señor gobernador de parte del Señor Jesucristo. Por la manifestación del don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, Dios habló al gobernador lo que tenía que hacer si quería ser una bendición para nuestro país. Aleluya. En la manifestación de algunos de los dones hay especialidades. Hace un tiempo oraba yo por una mujer sorda de un oído de mucho tiempo. Al orar por ella, Dios la sanó y oía bien. Luego el Espíritu me habló y me dijo, especialista en oído. Yo entendí lo que él quería decir, pero días más tarde recibí palabra de sabiduría del Espíritu de lo que debía hacer con esa unción especial que Dios había puesto sobre este ministerio. El Señor me mostró una noche, que llamara a la plataforma a los sordos de un oído. Así lo hice y al orar todos fueron sanados. Desde esa noche hasta esta época, cientos y cientos de oídos sordos se han sanado en las campañas. Pocos días más tarde, el Señor me mostró que había unción especial para sanar las columnas vertebrales. Desde ese día, oramos por la gente afectada de la columna de las vértebras y los discos, y cientos de ellos han quedado nuevos. Gloria a Dios. En la ocasión en que se nos murió en plena campaña la mujer que habían traído con cáncer, desahuciada por los médicos, por el don de palabra de ciencia el Espíritu me reveló que se había muerto pero que ella iba a resucitar. Por el don de palabra de sabiduría me mostró el momento de hacerlo y cómo hacerlo. Cuando me moví hacia la mujer se manifestó el don de fe y la seguridad que había en mí era increíble. Al llegar junto al cadáver la tomé por una mano y le grité, levántate, Jesucristo te sanó. Al instante ella se levantó. No había ni señas de cáncer. Hubo operación de milagros. Noté que al ministrarle a una sola persona se pueden manifestar varios dones del Espíritu Santo en forma simultánea. Gloria a Dios. Todo el que tiene el bautismo del Espíritu Santo tiene potencialmente los 9 dones del Espíritu en él.
Pida a Dios que se manifiesten los que sea su voluntad y cultívelos para que se desarrollen. Mantenga su vida de oración y ayuno bien firme y Dios no fallará en colmarle de su gloria. Amén.